Hola, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo de este macronutriente, que son las proteínas. ¿Sí? Vamos a ver una clase sobre eso. La verdad es que voy a hacer un video, o la idea surgió porque voy a hacer un video sobre la absorción de proteínas para entender algunos temas relacionados con alimentación, pero antes que eso me pareció importante hacer un video que va a ser un poquito, una clase un poquito extensa, sobre proteínas. La verdad es que yo las he estudiado de libros de nutrición normal, en libros de bioquímica, en libros de biología, en el último año del libro Boron de fisiología, pero acá, la verdad, buscando en internet, Wikipedia tiene un excelente resumen con sustento científico, obviamente, y siempre revisado, así que me parece que el resumen de Wikipedia está muy bueno, por eso es que voy a empezar a leer de acá. Vamos a empezar a estudiar un poquito estos nutrientes. Entonces, ¿qué es una proteína? Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Por sus propiedades físico-químicas, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, que son formadas solo por aminoácidos, o proteínas conjugadas o heteroproteínas. O sea, yo le digo u holoproteínas u heteroproteínas. Holoproteínas, o sea, u homoproteínas, su estructura química son solo proteínas o aminoácidos. En cambio, si son hetero, tienen algún agregado de otra cosa. Puede ser desde un hidrato, desde una grasa, ¿sí? Y tendrán diferentes funciones que después vamos a ver. Y después tenemos proteínas derivadas, que son en realidad como sustancias formadas por la misma desnaturalización y desdoblamiento de las proteínas nombradas anteriormente. Las proteínas están constituidas por unidades estructurales que se llaman polímeros. Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica, porque constituyen el 80%, ¿sí?, del protoplasma deshidratado de cualquier célula, pero también por sus funciones bioreguladoras y por defensa, ¿sí?, por ejemplo, los anticuerpos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida, representan alrededor del 50% del peso seco de todos los tejidos. Son las biomoléculas más versátiles y las más diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones, entre las que se destacan, primero, la función estructural, es la función más importante, por ejemplo, colágeno, elastina, formación de músculos, de huesos. La función contráctil, que se va a llevar a cabo en los huesos por el movimiento, la actina y la miosina, o también en las mismas células con lo que es toda la parte del citoesqueleto celular. Función enzimática, por ejemplo, la sacarasa, la pepsina, las carboxipeptidasas. Bueno, todas estas enzimas que están en todo nuestro tracto digestivo, en realidad, que van a digerir los nutrientes, son de naturaleza proteica. Función homeostática, colaboran en el mantenimiento del pH, o sea, van a actuar en los sistemas buffer del organismo, son también de naturaleza proteica, inmunológica, porque los anticuerpos son proteínas, producción de costras, función de defensa y transducción de señales, como por ejemplo la rodopsina en la función de la vista. ¿Estamos? También podemos hablar del glucagón, de la insulina, principal hormona anabólica del organismo, hipoglucemiante, y es una proteína. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Las proteínas de todos los seres vivos están determinadas mayoritariamente por su genética, con excepción de algunos péptidos antimicrobianos de síntesis no ribosomal. Es decir, la información genética determina en gran medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. Entonces, nada, esta genética va a decir qué proteínas se van a fabricar más. Vamos a un ejemplo bien fácil. Si mi papá y mi papá son extremadamente musculosos, seguramente van a haber más señales de cuando yo nazca y cuando se cree mi cigoto, digamos, toda la información genética, voy a tener más hincapié a expresar más ese tipo de proteínas, que es la que me van a formar el músculo, ¿no? Las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes que las codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o a factores externos. El conjunto de las proteínas expresadas en una circunstancia determina el denominado proteoma. Pero bueno, vamos a ver un poco acá de todas las cosas que vamos a ver, ¿no? Las funciones, la estructura, sus propiedades, qué es la desnaturalización y demás. Antes de hablar de la bioquímica, les voy a mostrar una imagen, a ver si la tengo por acá, de un aminoácido, ¿sí? A ver, esperen que todavía no apareció. Ahí estamos. A ver si ahora se puede. No, no me deja. Espérenme un segundo, que tengo que ir al menú de este programa.
para poderles compartir, espérenme un segundo. Bueno, ahora sí, es medio complicado, pero bueno. La estructura general de un aminoácido, ¿sí? Un aminoácido, que vamos a ver que este es como el ladrillito estructural de todas las proteínas, son largas y largas cadenas de estructuras de este estilo. Tenemos un átomo de carbono en el medio, un átomo de hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo. Todos los aminoácidos van a tener el grupo amino y el grupo carboxilo. Y van a variar según su cadena lateral. Esto es lo que vamos a ir viendo. Ahora, bueno, voy a volver. Espérenme un segundo, vamos a entonces a volver al esquema de Wikipedia. Y ahora sí, vamos a ver que entonces todos los aminoácidos, ¿sí?, son biopolímeros formados por un gran número de unidades estructurales, simples o repetitivas, o monómeros, denominadas aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos. Debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en un disolvente adecuado, forman siempre dispersiones coloidales, con características que las diferencian de las soluciones de moléculas más pequeñas. Muchas proteínas presentan una carga neta en ciertos rangos de pH del medio, por ello pueden considerarse ionómeros. Bueno, yo no quiero introducirme tanto, algunas cosas las voy a pasar un poquito más rápido. La cuestión es que por hidrólisis las moléculas de proteína se dividen en numerosos compuestos relativamente simples de una masa molecular pequeña, que son las unidades fundamentales que constituyen a la macromolécula. Estas unidades son los aminoácidos, es esa imagen que yo les mostré recién, de los cuales existen 20 especies diferentes, y que se unen entre sí mediante enlaces peptídicos. Cientos y miles de estos aminoácidos pueden participar en la formación de una molécula polimérica de una proteína. Todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y casi todas tienen también azufre. Si bien hay ligeras variaciones en diferentes proteínas, el contenido de nitrógeno representa un 16% de la masa total de la molécula. Bueno, esto lo vamos a pasar, pero sepamos que tienen esos 5 átomos. La síntesis proteica es un proceso complejo cumplido por las células según las directrices de los genes. Bueno, las proteínas son largas cadenas de aminoácidos, esto es creo como lo que más nos tiene que quedar. Las proteínas son largas cadenas de aminoácidos unidas por enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo y el grupo amino de residuos de aminoácidos adyacentes. La secuencia de aminoácidos de una proteína está codificada por el gen mediante el código genético. ¿Se acuerdan eso de transcripción y traducción de proteínas? Bueno, ahí tenemos la información de cómo vamos a ensamblar esta proteína según la proteína que queramos fabricar. Aunque este código genético especifica los 20 aminoácidos estándar, los residuos de proteínas sufren a veces modificaciones químicas en la modificación post-traduccional. Bueno, nada, no nos vamos a ir mucho con la parte de genética. A ver, biosíntesis, ¿de qué está hablando? Bueno, acá seguimos con código genético, yo no me voy a meter tanto en esto. Esto tampoco. Vamos a ver las funciones de las proteínas. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos, o sea, las biomoléculas. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia de la actividad de este tipo de moléculas. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de funciones que desempeñan. ¿Cuáles van a ser proteínas? Por ejemplo, la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento, ¿sí? Nosotros tenemos el músculo así, todo lo que es los discos y el sarcómero. Entonces, generalmente, cuando hay deslizamiento de actina y de miosina, lo que sucede es esto, y así, y así. Entonces, estos filamentos van a ser actina y miosina, van a ser proteínas. Los anticuerpos, que son encargados de las acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos, funciones de reserva como la albúmina del huevo o la caseína de la leche. El colágeno, que es integrante de las fibras altamente resistentes en los tejidos de sostén. Todo nuestro tejido conjuntivo tiene mucho colágeno, o sea, todo el famoso extracelular. Casi todas las enzimas catalizadores de reacciones químicas en los organismos vivientes. La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre. Hormonas, receptores de células, o sea, están en todos lados las proteínas, gente. Todas las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular, pero además, cada una de estas cuenta con una función más específica a cara de nuestro organismo. Debido a estas funciones se las puede clasificar en, o sea, teníamos. Entonces, según las funciones,
Lo que vimos recién vimos ejemplos, y ahora vamos a clasificar a las proteínas según las funciones que desempeñen. Espérenme que yo me voy a tomar un mate, necesito hacer un pequeño break. Entonces, de paso ustedes pueden volver a ver alguna partecita de la cual estuvimos hablando, o hacer una pausa. Tenemos función 1 de catálisis. Entonces, función de catálisis. Está formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de manera rápida y eficiente. Procesos que resultan de suma importancia para el organismo. Por ejemplo, la pepsina se encuentra en el sistema digestivo y va a degradar a los alimentos. Entonces ahí, este sistema de catálisis, o sea, las proteínas con función catalizadora, vamos a citar principalmente a las enzimas, que van a, por ejemplo, una de las funciones puede ser degradar a los alimentos en el intestino, como muchísimas funciones más. Después vamos a tener funciones reguladoras. ¿En dónde lo manifestamos? En las hormonas. Las hormonas son un tipo de proteínas las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Tal es el caso de la insulina, que regula la glucosa que se encuentra en la sangre. Entonces las hormonas van a comandar, en realidad, varias funciones del cuerpo, van a regular reacciones. Entonces, cuando hablamos de catálisis, hablamos de enzima. Cuando hablamos de funciones reguladoras, hablamos de hormonas. Cuando hablamos de función estructural, vamos a hablar de que las proteínas dan función de resistencia y elasticidad, que van a permitir formar tejidos, así como dar soporte a estructuras. Este es el caso de la tubulina, que está en el citoesqueleto, así como la actina, la miosina. Función defensiva. Son las encargadas las proteínas de defender al organismo. Las glicoproteínas forman inmunoglobulinas que defienden al organismo contra cuerpos extraños, o la queratina que protege a la piel, como el fibrinógeno y la protombina que forman coágulos. Entonces, todas estas cosas van a proteger al organismo. ¿Estamos? Función de transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo llevar sustancias a donde sean requeridas, como por ejemplo la hemoglobina, que lleva el oxígeno por medio de la sangre, la transferrina y demás proteínas de transporte que van a, así tenemos en todo el cuerpo un sistema enorme de proteínas de transporte, que pueden llevar desde al cortisol como hasta al oxígeno. Entonces, todas estas hormonas, o sea, todas estas proteínas, perdón, van a ser función de transporte. Y proteínas receptoras que van a estar en la membrana celular y que son las que llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función, como acetilcolina, que recibe las señales para la contracción. Así como podemos hablar de proteína G, que van a estar en las membranas de las células, podemos hablar como receptores iónicos, dependiente de voltaje, también van a tener naturaleza proteica. Bueno, en fin, casi todos los receptores de membrana son proteínas. Entonces, resumen, pausa. Yo voy un poco rápido por el tema de que es mucha información. Funciones de catálisis, funciones reguladoras, funciones estructurales, funciones de defensa, de transporte y receptoras. Ahora vamos a hablar de la estructura de las proteínas. ¿Estamos? Y acá esto es muy importante porque en base a esto vamos a poder entender la absorción, qué pasa cuando una proteína se desnaturaliza, de qué es lo que hablamos. Entonces, ¿qué es la estructura? La estructura es la manera cómo se organiza una proteína para adquirir cierta forma y presentan una disposición característica o condiciones fisiológicas. Presentan una disposición característica en condiciones fisiológicas, pero si se cambian estas condiciones, como por ejemplo por la temperatura o el pH, esta proteína va a perder su conformación y su función, y este proceso se llama desnaturalización. La función depende de la conformación, y está determinada por la secuencia de aminoácidos. Termodinámicamente, solo una conformación es funcional. Entonces, la función de la proteína va a depender de cómo esté conformada y de su secuencia de aminoácidos. Cuando esté formada de una manera y conformada de una determinada manera, vamos a hablar de X proteína. Y esto es muy importante, el tema también de esto de qué es la desnaturalización, que ante un cambio de temperatura o de pH, una proteína pierde su conformación y su función, entonces ahí hablamos de que está desnaturalizada. Para el estudio de la estructura, es frecuente considerar una división de 4 niveles de organización, aunque el cuarto no siempre está presente.
Entonces, vamos a hablar de conformaciones o niveles de estructuras de la disposición tridimensional. Vamos a hablar que las proteínas tienen una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Y a ver si yo les puedo compartir ahora. Déjenme ver acá, espérenme un segundito. Quiero mostrarles una imagen que ya la tengo acá. A ver, me dejó de compartir, esperen un segundo. Bueno, ahí reanudé la grabación. Aviso que si sale con errores, nada, les pido disculpas, hago lo que puedo. Así que disculpas si algo sale así como medio fuera de, queda medio colgado, lo que sea. Bueno, venga, acá tenemos la estructura primaria. ¿Qué es? Cada una de estas bolitas que vemos acá es un aminoácido. Entonces la estructura primaria es una secuencia, ¿sí? De la cadena, es la secuencia de la cadena de aminoácidos. O sea, por supuesto que tengo valina, isoleucina, glutamina, asparragina, isoleucina, bueno, etc. Todo este orden, que estén unidos en forma de cadena, es la estructura primaria. A su vez hay algo que no estaba acá en Wikipedia, pero se los digo, nosotros podemos tener aminoácidos, podemos tener péptidos, polipéptidos, y después podemos tener proteínas. Generalmente cuando una cadena de aminoácidos no supera es entre 3 y 10, podemos hablar de que son péptidos. Ahora no me acuerdo exacto el número de oligopéptidos y que pase a proteínas. Después lo buscamos, pero pueden haber pequeños péptidos, que son uniones de aminoácidos sin llegar a ser una proteína. Después tenemos como estructura secundaria que ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces hidrógenos y van a formar dos tipos de estructuras, o la alfa hélice o la hoja plegada, ¿ves? Como es casi como una especie de, no sé, como de guirnalda, y acá en forma de hélice. Esto es la estructura secundaria, ¿sí? Cuando por uniones de puente de hidrógeno interactúan y cambian su conformación y deja de ser una cadena. Después vamos a tener la estructura terciaria, que es cuando ciertas atracciones están presentes en las hojas alfa y las plegadas, y lo que va a pasar es que se van a unir, van a formar como una especie de ovillo de marañón. Y la cuarta es cuando, digamos, esto mismo van a ser como, son más de una cadena, o sea, son capaz muchas cadenas de estas, que se unen, más muchas cadenas de esta y forman una estructura cuaternaria. ¿Estamos? Bueno, ahora esperen un segundito que tengo que volver a compartirles la otra pantalla. Bien, y vamos a volver. Bien. Entonces, de a poquito lo voy aprendiendo a manejar, y tenemos, bueno, después tenemos que dentro de estas estructuras vamos a tener giros, bucles, motivos. ¿Saben qué pasa si pongo acá, por ejemplo, estructura terciaria? Acá. Dice, se forma sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí mismo, originando una conformación globular, la cual se mantiene debido a la existencia de, entonces es una de estas cadenas que ya había, por ejemplo, conformado la hoja plegada, se pliega sobre sí misma, y esto va a formar la estructura terciaria. Y la cuaternaria es cuando ya se une con las otras que tienen también estructura terciaria, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito, bueno, esto ya lo vimos, a ver, amortiguador de pH, especificidad, bueno, por ejemplo, que cada proteína tiene una función específica que está determinada por su estructura primaria. Después, por ejemplo, que es la propiedad de estabilidad de las proteínas, ¿no? Que debe ser estable en el medio donde pueda realizar su función. Bueno, vamos a hablar ahora sobre desnaturalización, que dice, por ejemplo, si en una disolución las proteínas, si en una disolución de proteínas se producen cambios de pH, alteraciones de concentración o agitación molecular o variantes de temperatura o solubilidad, las proteínas, la solubilidad de las proteínas puede verse reducida hasta el punto de producirse su precipitación. Acá tenemos un precipitado, es que se produce en una disolución a causa de una reacción química, ¿no? Y este proceso se llama precipitación. Entonces yo tenía acá las proteínas, supónganse, en este medio haciendo una determinada función y pueden precipitar en esa solución. Entonces dice, esto se debe a que los enlaces que mantienen la conformación filamentosa se rompen y la proteína adopta una conformación globular. De este modo, acá no está puesto todavía, sí, bueno, esto les quería decir.
qué es una proteína globular. Bueno, me parece que va a pasar al otro lado. Bueno. Bueno, acá tenemos que ejemplos de naturalización son, por ejemplo, la leche cortada, en donde se desnaturaliza la caseína, o por ejemplo la precipitación de la clara de huevo, que al desnaturalizarse, por el efecto del calor, la albúmina, se pone de color blanco, o la fijación de un peinado por efecto del calor sobre la queratina del pelo, ¿sí? Los famosos alisados con queratina. Bueno, nada, entonces vamos a esto dejarlo para el próximo video, hablar específicamente de estas cosas, y ahora vamos a hablar de la clasificación de las proteínas según su forma. A su vez las vamos a tener, ¿se acuerdan de esta estructura terciaria? ¿Sí? Que habíamos hablado, que se plegaban. Entonces podemos dividir a las proteínas en fibrosas y en globulares. Las proteínas fibrosas tienen cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son la queratina, el colágeno y la fibrina. Entonces son cadenas polipeptídicas largas y de estructura secundaria atípica. A ver, déjenme un segundito que les quiero decir algo. Bueno, es como que al estar en un eje común, son como más largas y son como más, acá tengo un libro, las ven acá conmigo, les leo, dice que están constituidas por cadenas peptídicas dispuestas a lo largo de un eje recto común, lo que lleva a la formación de fibras. El colágeno, la queratina, la elastina, la fibrina, estas son las fibrosas. Ahora bien, las globulares pueden ser una o varias cadenas polipeptídicas plegadas sobre sí mismas y forman estructuras tridimensionales o esféricas. Entonces, las globulares, doblan sus cadenas de formas esféricas, apretadas o compactas, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. Entonces, las fibrosas no son solubles, las globulares sí. La mayoría de las enzimas, los anticuerpos, las hormonas y las proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Y después podemos tener mixtas, que tienen una parte fibrilar y otra globular. Y ahora, según su composición, esto fue según la forma, según la composición química pueden ser simples o conjugadas, esto que veíamos antes. Simples son las que solo están formadas por aminoácidos, como por ejemplo la insulina, y las conjugadas o heteroproteínas son las que tienen algún grupo prostético, o sea, una parte que no es una proteína. Por ejemplo, puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar, puede ser la mioglobina, los citocromos, y bueno, puede ser una nucleoproteína, una lipoproteína, como las famosas, si estudian medicina, si estudian nutrición, si simplemente están leyendo esto porque les interesa el tema, cuando hablamos de LDL, HDL, todo lo que son las lipoproteínas, son proteínas que transportan lípidos en sangre, entonces son lipoproteínas, o sea, estas proteínas de transporte son proteínas, pero no son homoproteínas, son heteroproteínas, porque tienen un grupo prostético graso. Bueno, metaloproteínas, cromoproteínas, glucoproteínas. Después podríamos hablar del tema de la nutrición, sí, que tenemos proteínas, en realidad todo lo que derive, todo lo que es reino vegetal y reino animal, todo en su formación estructural va a tener proteínas. Entonces proteínas vas a poder sacar de los alimentos de origen vegetal y de los alimentos de origen animal. Ahora, después veremos cuál tiene una mayor digestibilidad o un valor biológico mayor según la secuencia de aminoácidos y demás temas que después veremos. Pero fuentes dietéticas tenemos las carnes, los huevos, las legumbres, los frutos secos, los cereales, las verduras, los lácteos. Tanto las fuentes animales como los vegetales tienen los 20 aminoácidos necesarios para la alimentación humana. A ver si acá está el tema de los aminoácidos. Exceso en el consumo de proteínas, análisis de proteínas en los alimentos, métodos de estudio. Bueno, no, lo que les quiero mostrar es cuáles son los aminoácidos esenciales y cuáles no. Bueno, a ver si los tenemos acá, la historia, bueno, esto es lo que vimos recién, la función estructural de un aminoácido. Y vamos a ver ahora, a ver si lo tenemos por acá. Aminoácidos modificados por el genoma, ácido base, no. Bueno, sepan que tenemos en total, tenemos 20 aminoácidos, ¿sí? A ver, espérenme un segundito. Bueno, acá busqué algo. Bueno, sepan que de los 20 aminoácidos que existen, ¿sí? O que mayormente
componen a los seres humanos, tenemos acá los 9 aminoácidos que son esenciales. ¿Qué significan? Que nuestro cuerpo, digamos, no los puede fabricar y necesitamos obtenerlos de la dieta. Ven que acá dice, en total, 9 aminoácidos esenciales forman parte de los 20 presentes en el genoma humano. Bueno, acá se los habla con mayor propiedad que los que les dije yo. Y tenemos que son el triptofano, la treonina, la valina, la lisina, la leucina, la metionina, la histidina, la fenilalanina y la isoleucina. Algunos expertos dicen que 10 son los esenciales. Por ejemplo, hablamos de los niños, hay momentos donde hay algunos que son esenciales y no en los adultos, como por ejemplo en el caso de la arginina, ¿sí? Como no se produce en la infancia, lo podemos considerar esencial durante la infancia. Así que bueno, pero sepan que de los 20 del genoma humano, 9 son estos que son esenciales y los tenemos que ingerir en la dieta. Entonces tenemos ciertos alimentos, como son los de origen animal, o la proteína del huevo, que tiene a los 9 aminoácidos esenciales y a los demás, o sea, es completo en aminoácidos, tiene a todos. Entonces nosotros, por ejemplo, ingiriendo huevo, tenemos todos los aminoácidos que vamos a necesitar para construir proteínas. Entonces, bueno, en resumen, yo esto lo voy a cortar acá, espérenme que yo les quiero compartir otra imagen por acá, de ahora lo que vamos a ver. A ver. Bien, en el próximo video voy a hablar un poquito de lo que es digestión y absorción de proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece importante para entender esto de que cuando uno quizás consume o un suplemento o un alimento en particular para generar una función en el organismo, en realidad siempre lo que nosotros vamos a obtener de la digestión de proteínas son los aminoácidos. Entonces a veces no importa de qué manera vengan compactados en tu intestino, se van a desdoblar en estos 20 aminoácidos y así los vamos a poder digerir. Así que bueno, espero que esto les haya servido, obviamente que hay un montón de temas de hablar de proteínas, pero la idea de este video fue hacer un pequeño resumen de las proteínas y entender un poquito esto, qué son, cómo están formadas bioquímicamente y molecularmente. Acuérdense que están compuestas principalmente por 5 átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Una vez que tenemos la conformación inicial, cómo se van plegando, entonces entender que en realidad esto, lo que va a cumplir las funciones biológicas es su estructura terciaria o cuaternaria, pero viene determinado por esto, que cuando se someten a un procedimiento térmico o lo que sea, van a precipitar o se van a desnaturalizar, y bueno, y cómo las vamos a obtener en los alimentos. Y eso lo veremos después. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Es un poco larguito, pero la idea es que sirva y que ustedes puedan ir siguiendo la lectura. Así que, nada, próximamente vendré con un nuevo video, espero que les guste. Si les gustó, les pido que se suscriban para seguir, que se suscriban al canal y seguir recibiendo información y de paso me ayudan y nos ayudamos entre todos. Así que bueno, si les gustó, les pido que me den un like al videito y que me hablen de los temas que quieran que estudiemos juntos. ¿Estamos? Bueno, les mando un beso grande y estamos en contacto, ¿sí? Chau, chau.